Buenas tardes, señoras, señores. Tal cual dijo el capitán Fajre, mi rol en este panel o en el lugar en el que me encuentro es simplemente como administrador del Instituto de Publicaciones Navales, que es, como la mayoría de ustedes saben, la editorial del Centro Naval. Yo no me voy a extender. Me avisaron que no podía hablar más de 1 hora y media, así que intentaré resumir todo lo que les quiero contar. Primero les quiero, para quienes no saben, contar qué es el IPN, el Instituto de Publicaciones Navales. El Centro Naval se fundó en 1882 y automáticamente, así como nació con el boletín del Centro Naval. Y nació con un fin académico, ¿no? Difundir conocimiento para, en particular, los oficiales de la Armada. En ese mismo momento se comenzó a intentar crear una editorial que, más allá de la profesionalidad y los contenidos del boletín del Centro Naval, ofreciera a sus socios publicaciones básicamente traducidas del exterior que, como todos sabemos, a principios del siglo XX no era fácil comprar y traer a la Argentina. Siguieron los intentos hasta que en el 1961 se creó oficialmente el Centro Naval. Perdón, discúlpenme, pero estoy acostumbrado a dar clase y no a dar conferencia. Ahora sí. Les decía, en 1961 se creó el Instituto de Publicaciones Navales y desde entonces viene funcionando, publicando obras de interés para los socios del Centro Naval y para la comunidad en general, en particular aquellos interesados en las actividades náuticas, la historia naval, la estrategia, las operaciones, etc. En ese afán de mantener informado a nuestros socios, a nuestros suscriptores y al público en general, es que hace un tiempo, a lo mejor ya pasaron 2 años, no sé, hablando con el capitán Llanola, planteamos la inquietud, porque era algo que a mí me venía dando vuelta en la cabeza hace tiempo, incluso antes de estar acá en el Instituto de Publicaciones Navales, que por qué no se escribía nada sobre el gran despliegue y operaciones y aspectos tácticos de la campaña, digamos así, de la crisis de 1978, de diciembre del 78, principios del 79. Y esto en particular yo lo planteaba porque yo estaba embarcado en un submarino, la fuerza de submarinos, como todos los otros componentes navales, nos desplegamos. Tuvimos algunos avatares muy interesantes. Algún día pensamos que ya estábamos en guerra, porque las comunicaciones obviamente no nos llegaban y resultaba que no había guerra. Y todas estas aventuras, todo este conocimiento a mí me generaba una inquietud que quería de alguna manera hacerla conocer dentro del ámbito de la Armada y si se podía hacia afuera. Como ustedes saben, no se publicó nada en la Argentina, solamente el boletín del Centro Naval sacó algunos artículos, pero mientras que en la República de Chile se editaban obras con muy buena información, con buena investigación, acá en la Argentina no se decía nada, no se escribía nada. En esta situación, conversando con el autor, por casualidad, porque nos encontramos en el barrio, a la salida de misa o en la verdulería, no sé, pero en el barrio nos pusimos a conversar sobre eso y yo inmediatamente acepté, me pareció muy buen tema, me pareció un gran paso para cumplir historia naval argentina, más allá de las personas. Esto es un hito dentro de la historia naval argentina, de hecho ya pasaron 40 años. Por eso es que para el Instituto de Publicaciones Navales del Centro Naval
dar a luz este libro, publicar este libro y poderlo difundir en todas las librerías que nos sea posible, pero comenzando casa a nuestros mismos suscriptores o socios, nos causa una gran alegría y un gran orgullo. Por eso, públicamente, quiero agradecerle al capitán Gianola Otamendi por el trabajo, el excelente trabajo que ha desarrollado, y ya lo he desafiado a que haga un segundo tomo para poner un poco más de submarinos, porque acá los laureles los llevan otros y nosotros... Nada, está todo contemplado. Es una excelente obra escrita, redactada, con un estilo amigable, como diría alguien dedicado a la informática, no un libro de historia tedioso, muy científico pero tedioso. Es una gran obra. Ahora le voy a ceder la palabra al señor capitán Balsecchi, luego va a hablar el autor. Lo que le pido a los dos es que no cuenten demasiado, porque si ustedes lo cuentan, nadie lo va a comprar. Y yo soy editor, tengo que vender. Gracias. Bueno, señoras y señores, obviamente voy a tener que acortar por todas las cosas que dijeron del currículum vitae de Gianola. Es tan extenso y yo pretendí hacerlo sucinto, pero lo voy a hacer más sucinto todavía. Y además hay algunas consideraciones que ha hecho el capitán Vergallo que hace que estos papelitos que yo tenía preparados para no salirme del tema, los voy a ir pasando por alto. Pero sí, algunas cosas me gusta decirlas tal como las pensé en primer momento. Su autor tiene una destacada carrera naval vivida con tesón y con mucho entusiasmo, que comenzó, obviamente, como lo dijo su currículum, en el Liceo Naval Militar y en la Escuela Naval. Fuera de ese currículum se agrega un importante currículum que abreviaré al máximo, como les decía recién, pero quiero que se destaquen algunos destinos que sin duda incidieron en los diferentes temas que trata el libro que origina nuestra atención. Prestó servicios en corbetas, lanchas rápidas, en transportes navales, en destructores, en avisos, en el rompehielos Almirante Irizar, fue comandante de la lancha patrullera Concepción del Uruguay, del aviso Gurruchaga, y como broche de oro para nuestro interés fue comandante de la agrupación de lanchas rápidas. Los destinos que tuvo en las aguas de los ríos y en el mar le dieron la formación necesaria para ser un comandante, como lo fue, y quedé destacado en estos destinos que él tuvo, pero todos ellos contribuyen, el agua salada contribuye a que uno se integre con la Tierra del Fuego de una manera total, porque la Tierra del Fuego es una tierra del mar, es una tierra de marinos. Estos destinos han ejercido influencia en el libro que presentamos. Por la mayoría de ellos conoció la particular geografía fueguina, la rudeza de su clima, su historia, pero sin duda lo más interesante, su gente. Y eso lo deja claro Gianola en el libro que nos ocupa. En lo personal lo conocí de pequeño, junto a su familia en mis primeros años de joven oficial. Su cariño por la Armada, sus valores personales, vuelven cierto aquello de lo que se hereda no se hurta. Posee unos padres que lo orientaron para siempre en el terreno del valor, la honestidad y el deber. Además, formó una familia hermosa. Y esa familia hermosa está uno de los chicos que a lo mejor está dormido ahora, pero va a poder decir que estuvo en esta presentación del libro y lo va a poder contar a los demás. Coincidimos en la Escuela de Guerra Naval, él como alumno, yo como profesor, y años después se incorporó como fiel y prolífico colaborador del Boletín del Centro Naval, cuyos anticipos de este libro ya los tuvimos. Coincidí en ámbitos académicos con muchos camaradas en que era necesario que alguien emprendiera el trabajo que hoy Gianola nos entrega. Es por todos estos aspectos que es un honor y una satisfacción personal presentar su obra.
el honor de hacerlo para Conchanola y el honor de tener un presentador de la categoría del que me precedió en el uso de la palabra. El arbitraje realizado por la monarca británica sobre el canal de Beagle y las islas surorientales del archipiélago fueguino, bañadas por el Océano Atlántico, por sus consecuencias negativas para el interés nacional, originó una serie de aprestos bélicos y operaciones militares en los años 1977 y 1978 que respaldaron la decisión nacional de rechazar el fallo arbitral. Prácticamente las acciones logísticas, de inteligencia y operativas en general no dieron origen a análisis públicos que sirvieran para señalar aciertos y errores que resultan útiles para la formación profesional de sectores militares de baja graduación y de estudio en centros técnicos y académicos, como ya lo adelantó el capitán Vergallo. Hubiera sido de interés que esa misma información hubiera llegado a la opinión pública a efectos de llevar a su conocimiento las dificultades sobrellevadas y el nivel de eficiencia demostrado en las soluciones logradas, pero además que mostraban la colaboración de los pobladores en las tareas emprendidas. Parcialmente, historiadores chilenos, Patricia Arancibia Clavel y Francisco Bulnes Serrano, citados por Gianola, en 2004 publicaron una reseña del accionar de la escuadra chilena, complementada posteriormente por artículos de otros autores en publicaciones sobre el accionar chileno en la época. Ninguno de ellos, en definitiva, aborda el problema esencial, sino que narra historias alrededor de lo que tuvieron que hacer buzos tácticos chilenos en las islas, que corroboraban de alguna manera nuestras presunciones y las mismas actividades que nosotros realizábamos desde la Argentina hacia el territorio chileno. El trabajo del capitán Gianola tiene importantes aspectos a considerar. Hay uno que no es de él. Posee un excelente prefacio de la pluma del capitán de navío veterano de guerra de Malvinas, don Andrés Guillermo Oryazábal, quien analiza el periodo considerado con versado conocimiento histórico y apreciaciones políticas, geopolíticas y estratégicas. Incluye una precisa enumeración de las fuerzas destacadas en la isla, indicando sus funciones y posibilidades de utilización en caso de escalada, de acuerdo a los planes que describe de manera sencilla. Realiza una detallada descripción de operaciones y actividades accesorias, pero sin duda de vital importancia. Nos hace conocer el despliegue de las fuerzas chilenas y realiza un concienzudo análisis de su presunta utilización. Humaniza los aprestos militares a través de un atrayente anecdotario y de opiniones que están en todo el texto. Las ilustraciones, gráficos, fotografías y croquis son sumamente atractivos, ayudan a la comprensión de lo escrito por un lado y por otro permiten el reconocimiento visual de los actores, amigos y camaradas o respetados antecesores. Incorpora agregados que refuerzan las explicaciones de páginas anteriores y de otros que contienen ideas para la preservación del material histórico. Respeta las fuentes humanas que dan al libro una validación de los datos consignados y permiten un acercamiento a los hechos. El capitán Gianola posee un estilo directo y agradable, que vuelve atrayente aspectos técnicos y operativos. La multiplicidad de entrevistas realizadas llega al lector con una calidez tal que el relato de características historias tiene el sabor coloquial de una tertulia, validando los datos consignados que permiten el acercamiento a los hechos como corroborados por un amigo o un maestro o un camarada. Hay una frase del capitán Gianola que la destaco por ser representativa al máximo de la importancia de las operaciones. Opina el autor que el ámbito fueguino conformaba, abro comillas, teatro de operaciones secundarios de una guerra que se combatiría decisivamente en el centro de ambos territorios. Sin embargo,
La magnitud de medios y esfuerzos allí destacados, sumado al hecho de constituir el eje medular de la conflagración, le hubieran significado su devastación. Cierro comillas. Agradezco una vez más al capitán Llanola con afecto, le cedo la palabra y a todos ustedes los invito a leer el relato casi épico que nos narra el capitán Llanola. Bueno, muchas gracias, señor. Muchas gracias también, señor capitán Vergallo, señor capitán Balsecchi, por las palabras muy elogiosas. Les agradezco la presencia y la colaboración a todos ustedes en este libro y les pido disculpas porque, si bien soy de palabra fácil, en estos momentos es mejor leer para tratar de ser fiel a las ideas originales, por un lado, y breve con la paciencia de ustedes. El señor capitán Balsecchi ha hecho una extensiva lo que trata el libro. ¿De qué se trata Aires de Guerra? Está descrito también someramente en su contratapa. Y en el interior, el historiador, capitán de navío, doctor Guillermo Yarzábal, ha hecho también un elocuente y detallado prólogo, que agradezco mucho, está de viaje, y respeto muchísimo desde mis primeros años en la agrupación de lanchas rápidas porque lo encontré allí de teniente fragata. El resto del marco situacional de lo que trata el libro está detallado en la introducción y el epílogo. Por eso los invito a leer el libro, pero empezar por esos dos primeros capítulos, o el primero y el último, que los van a guiar en el resto. Estuvimos al borde de una guerra devastadora de resultado incierto. No estaba nada dicho. Pero ahora no voy a hablar del libro en sí, porque eso es para que lo compren y lo lean y lo difundan, pero y está ante ustedes y bastante graficado. Sí quiero hablar de cómo fue que salió y por qué sale así con esta forma que acaba de escribir el señor capitán Balsecchi. En primer lugar, el nombre, que ha sido ampliamente debatido y públicamente debatido, tiene que ver con la conjugación de los elementos de la filosofía clásica: aire, tierra, agua, fuego. Porque yo creo, como la mayoría de los que estamos acá presentes, que guerra y filosofía no son incompatibles, sino que muchas veces van de la mano. Y es una invitación a la reflexión. La portada misma, que agradezco a Guillermo Mesina, aquí también presente, como diseñador y compaginador del libro, muchas gracias, también me parece relevante. Es una pieza de artillería de la Batería de Independencia sobre el Monte Gallinero, y en el estado en que estaba hasta hace 2 semanas. Creo que finalmente fue completamente removida. Pero esos grafitis sobre ese cañón con la ciudad abajo también muestran un poco el estado actual y la consideración actual de esa situación prácticamente olvidada. Y es una invitación también a reflexionar y a cuestionarnos nuestra presencia militar y la evolución de nuestra acción militar en el presente de la nación. Bueno, ahora a los bifes. Les decía que a algunos de ustedes que no es fácil escribir. A mí no me resulta tan difícil. Pero sí es difícil a veces hacerlo con un estilo determinado cuando se piensa en una persona particular que va a ser el destinatario. Este no fue el caso del libro. Nunca fue para un único destinatario. De hecho, cuando empecé a garabatear las primeras líneas, pensaba en hacer una descripción de los hechos puntuales para los jóvenes oficiales que no habían vivido ese tiempo, esas circunstancias como nosotros, de alguna manera, y estaban bajo mi mando en la agrupación de lanchas rápidas. Hasta ahí resultaba fácil con nuestro léxico militar, que es específico y escueto, con la nomenclatura marinera y las siglas de uso profesional que nosotros manejamos con frecuencia.
Pero aún así, ese vocabulario y doctrina, me imaginé que para ellos sería un hueso frío y bastante duro de roer y mucho más de leer, un plomazo. En las primeras entrevistas con los protagonistas de aquellos periodos, advertí la necesidad de sacar esas historias de la sombra del olvido o del ocultamiento, y ese era otro público, de otra edad, de otro lenguaje, y eso ampliaba también el espectro al que tenía que apuntar en el escrito. Como nunca imaginé un libro inicialmente, las apuestas fueron tomando forma de artículos en revistas como el Boletín del Centro Naval, los números 835, 840, 847, que el club ha puesto allá en la mesa para que puedan retirar, y algunos blogs. Tuve que adaptar entonces también la sintaxis a esos formatos y a esos nuevos lectores, agregando explicaciones a un auditorio eventualmente no especializado, que tal vez conociera poco de la vida marinera, de la milicia o de aquella remota región austral. Después vinieron formatos más académicos para los cursos que tuve que llevar en la Escuela de Guerra Conjunta. Entonces iban sobreviniendo nuevos retoques. Constantemente se agregaron declarantes, notas, documentos. Así, con la misma genética de un Frankenstein, este compendio fue tomando cuerpo y forma, improvisando calculadamente y planificando de oportunidad. Algo que los marinos argentinos hacemos con bastante frecuencia y cierta habilidad. No soy historiador, entonces este no es un tratado de historia. Siempre tuve el propósito de ceñirme a la verdad y a la objetividad en lo posible, sin novelar y demostrando los aciertos y los yerros de aquella época con la niebla y la confusión de la preguerra. Se pudieron haber filtrado errores y trataré de enmendarlos. Por otro lado, lamento no haber logrado suficientes imágenes fotográficas y gráficos con mayores notas de color para hacerlo de un ojeo más llevadero a los chicos, a los jóvenes. Hubiera quedado mucho más vistoso. Pero eso también tiene sus razones y podríamos explicarlas en las órdenes de contrainteligencia y contraespionaje de ese tiempo, de no usar las viejas cámaras fotográficas de rollo, que son hoy una reliquia, a la vista de los celulares, y de destruir todos los registros y evidencias posteriores para evitar los planes de eventuales enemigos. Así que esa búsqueda fue bastante dificultosa. Lo que empezó entonces como un ejercicio intelectual para mis oficiales en el 2009 y luego como un juego de análisis para los oficiales jefes alumnos, adquirió pronto el compromiso de venir a historiar un periodo callado de nuestro pasado naval y nacional. Si se quiere, fue una etapa breve, pero muy intensa, una operación que no tuvo el desenlace en acciones ofensivas, que en sus ciernes mismos generó un esfuerzo nacional de inédita movilización y alistamiento general. La cesión de las islas al sur del Beagle, que son muchas, Picton, Lennox, Nueva, Snipe, Terhalten, Sesambre, Evout, Barneveld, Wollaston, Freycinet, Desailly, Hornos, Hall, etcétera, etcétera, y sus aguas circundantes, no va a poder menoscabar la preparación de las fuerzas militares argentinas ni la entrega de sus hombres, tampoco de los civiles colonos australes. Antes podríamos asumir que bien o mal nos los llenó, a los hombres y a las Fuerzas Armadas, de determinación para discutir sin temor ante la flota imperial de la monarquía británica. Y el espectro amenazante de una guerra posible contribuyó seguramente al cierre de casi todas las disputas fronterizas con Chile. Y eso es un valor ineludible de ese despliegue militar. Si alguno desea quedarse con el sabor pesaroso de la pérdida de las islas, yo prefiero destacar, en cambio, el sacrificio hecho, los ideales claros, el amor a la patria. Por eso este libro también fue escrito para mis hijos y nuestros hijos, y para la generación de ellos y de los argentinos que vendrán. Porque habla de un legado y un compromiso que yo asumí como oficial y que asumimos todos los marinos, todos aquí presentes, porque habla de una armada, que es nuestra armada, la de siempre. Si en el 77 y en el 78 nuestros antecesores, ustedes señores, mi padre, tuvieron un puñado de archipiélagos que defender y poco después en el 82 hubo otros por los cuales pelear efectivamente,
No es menos cierto que hoy subsisten iguales o mayores amenazas en nuestro litoral marítimo y fluvial, aunque mayoritariamente la población y los gobiernos del país sigan de espaldas al mar. Tal vez este libro ayude a algunos caminantes desprevenidos del sur a descubrir una historia genuina detrás de la ruina de una trinchera, detrás de un solitario cañón pintarrajeado, de una taquilla de munición oxidada o de una lancha de madera despintada. Quizás les permita descifrar los números descascarados en los techados de los galpones de las estancias, la razón de una ruta ensanchada, los muelles improvisados con bolsones de cemento y cubiertas de camión, o bollones en caletas muy lejanas. Probablemente explique a nuestros hijos el motivo de tantas navegaciones, patrullas y campañas, de tantas ausencias en estaciones, en postas, faros y destacamentos. Con ello también, tal vez, nuestros amigos civiles y conciudadanos entiendan mejor lo que hace y lo que siente un marino. Agradezco a Verónica, mi esposa, a mis hijos Rosario, Clara, Santiago y Felipe, que siguieron con amor, resignación e igual compromiso espartano ese derrotero errante de mis destinos en las costas marinas y que ahora se angustian de mis horas ante el teclado. Agradezco a mis padres, Julia y Carlos, también aquí presentes, que pusieron delante mío ese camino, que alentaron a cruzar las planchadas y a soltar amarras en la vida naval y en la vida misma. A mis camaradas, muchos hoy presentes, que son aquellos en realidad todos con los que compartimos las mismas trincheras, a los que sufren en la cárcel las represalias por habernos defendido en los años 70, y algunos hoy están ausentes y otros que aportaron muchos testimonios nos han dejado. Doy gracias a los muchos que colaboraron con sus declaraciones, informaciones y fotos, y que creo haber citado fielmente a Guillermo, como le dije, por la compaginación y el paciente trabajo de correcciones permanentes, al IPN, especialmente al señor Capitán Vergallo, por el arrojo enorme de confiar en mí y editar este diario de guerra del Comando Naval Insular, la Fuerza de Tareas 42. Gracias por venir y por apoyar este emprendimiento. Bueno, si me permiten, quisiera, antes de pasar a... ¿Va a haber algo? No, nada. Agradecer a los panelistas y al señor Capitán Gianola por este tan importante aporte a uno de los fines, como ha mencionado el señor Capitán Vergallo, que tiene el Centro Naval, que es esparcir el conocimiento sobre todo lo que respecta a los intereses marítimos y a la historia naval. Y este conflicto del 78 con Chile realmente es un tema de sumo interés, no muy conocido, así que le va a arrojar una luz importante. Yo era un joven oficial, mi primer año como oficial de Marina, estuve en el portaaviones y fue todo el año preparándome para este conflicto, así que va a ser un tema de enorme interés. Y tuvo como resultado lo que los argentinos creo que no valoramos, es que no le permitimos a la República de Chile hoy tener reclamo de soberanía sobre zona económica exclusiva y plataformas sobre el Atlántico. Así que el conflicto realmente tuvo un resultado muy importante para la República Argentina y no es conocido por todos los argentinos. Así que para el reconocimiento, agradecimiento de la presentación acá de Gianola y este importante aporte a lo que fue la historia naval, le queremos entregar en nombre del Centro Naval este diploma para que lo tengan como recuerdo en su casa todos los días. Muchísimas gracias, Gianola, y lo despedimos con un fuerte aplauso. Discúlpenme, les dije que tenía que hablar 1 hora y media, así que me voy a extender un poco más. No, tengo que hacer un comentario realmente para mí muy importante, serio, que tiene mucho que ver con el señor Capitán Gianola Otamendi.
En diciembre del año pasado, o hacia fines de noviembre del año pasado, circuló por WhatsApp y en diferentes medios un audio de primerísimo nivel que transmitía muchos sentimientos y que ahí ya podíamos ver la calidad, no solo en la redacción, sino en la oratoria de quien había producido ese audio. Me lo adjudicaron a mí. Yo aclaré una vez, 2, 3, 5, y un día lo llamé y le dije, mire, estoy siendo un pirata, no del asfalto, sino del audio. Me están adjudicando un sobresaliente, un excelente texto que es suyo. Y el señor, capitán Gianola, me dijo, señor, no aclare más, no diga más que es mío, ya es un tema, si se quiere, nuestro. Lo importante es el mensaje que intento transmitir. Quiero hacer esta aclaración no para rememorar momentos duros para todos nosotros, sino que quiero destacar la grandeza del señor capitán Gianola Otamendi, aún en momentos tan desgraciados. Así que así públicamente, otra vez, Beto, muchas gracias.